La Vida en HD. Les recuerdo seguirnos en YouTube, La Vida en HD 01, Instagram, La Vida en HD 07. Como le comentábamos antes de la pausa, hoy tenemos al licenciado Santiago Valverde, quien es tiene un licenciado de Derecho, un licenciado de Derecho con maestría en Ciencias Políticas, Políticas Públicas, en Negocios Internacionales. Le comentamos antes de la pausa que hoy tenemos dos temas muy importantes con el licenciado Santiago Valverde. ¿Qué usted cree, Cobo? Excelente expositor. Le vamos a sacar el jugo aquí. Nuestros televidentes van a aprender mucho. Uno es un tema muy diario y el otro es un tema más, no tan diario, pero ahora mismo está totalmente en la palestra pública, ¿verdad? Que es la geopolítica, de qué es lo que está pasando a nivel internacional, a nivel mundial, que es un caos, ¿eh? Eso trae unos colaterales terribles, pero vamos a escuchar sobre todo al especialista. Buenas tardes, señor Santiago, ¿cómo está usted? Buenas tardes a ambos, yo muy bien, gracias por invitarme a su programa. Es un privilegio y estamos aquí para responder las preguntas y las inquietudes que tengan ustedes. Gracias a usted por acoger nuestra invitación. Usted sabe el tema que me impacta mucho, el impacto de la guerra de Estados Unidos e Irán e Israel. ¿Qué impacto económico va a tener el cierre del estrecho de Hormuz? Bien, aunque el cierre no se ha producido como tal, es un cierre parcial, porque lo que ha anunciado quien tiene control de ese estrecho fundamentalmente, que es Irán, sí, que tiene una larga costa de 1000 y pico de kilómetros en la parte este del Golfo Pérsico, que incluye el estrecho de Hormuz. Lo que han dicho los iraníes hasta hoy es que dejarán pasar aquellos que sean de su agrado, entiéndase, el petróleo que va a China, que es un mayor potencial de comprador. Claro, es un mayor comprador, el petróleo que va a China, que no solamente compra a Irán, que ya eleva la tensión militar y sacude los mercados. También compra a Arabia Saudita y a otras naciones del Golfo. Por el Golfo pasan el 26.6% sí, de todo el petróleo mundial y el 20% de todo el gas natural licuado que básicamente sale de Qatar, porque las principales reservas de gas natural del mundo son Rusia, por mucho, la primera, Qatar e Irán. Son las tres principales reservas. Estados Unidos está por allá como el número 7. Entonces, Europa y América del Norte. No solo sale este angosto canal. El petróleo crudo, 20 millones de barriles diarios, sino también una gran cantidad de gas. Obviamente eso tiene un peso, digamos que brutal, sobre el resto de los precios en el mercado internacional del petróleo. Es decisivo. ¿Por qué? Porque si se cierra el estrecho de Hormuz, se corta el tránsito del petróleo, y no solamente del petróleo, sino de las mercancías, que el 30% de las mercancías que ingresan o salen por el estrecho de Hormuz son comerciales de otro tipo, 17% que son mercancías en contenedores para los países del Golfo y 13% que son granileros, que llevan maíz, soya, trigo para alimentar personas y animales. Entonces, el estrecho de Hormuz es un lugar estratégico que puede desencadenar un disparo de los precios al alza. Y de hecho, el petróleo ha subido alrededor de un 8% desde que esto ocurrió y es posible que siga subiendo dependiendo del desarrollo de los acontecimientos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo usted lo ve? Creo que empeorará el problema, porque los Estados Unidos, presididos por un hombre que no tiene digamos, los conocimientos políticos y las habilidades políticas necesarias para gobernar una potencia como esta, entra en los problemas buscando popularidad instantánea para subir en las encuestas. ¿Donald Trump? Sí, porque lo que ha hecho es lo de Venezuela, una victoria resonante, sale de ahí, queda el mismo gobierno,
Al final quedan las mismas personas, las mismas Fuerzas Armadas del mismo gobierno, aunque se promete Eso que... fue un acuerdo para él llevarse el bombo. Exactamente. Para llevarse buscar el bombo. crédito político. Porque Donald Trump es del personaje, licenciado, doctor Cobo, que no importa lo que estén diciendo de él, si positivo o negativo. Lo que le importa es que hablen de él. Sí, entonces es una personalidad narcisista con quien compartí brevemente en 1998 en casa de Sammy Sosa, cuando se inauguró su casa. Cené con él justo en la mesa de al lado, donde se encontraban Leonel Fernández, Ramosito Báez, que era presidente de Baninter en el momento, Sammy Sosa y su esposa Sonia, estaba Donald Trump y su esposa y otros personajes. Y nunca me imaginaría yo, viendo lo que yo vi ese día, esa noche, que este señor podría ser tan díscolo, porque manifestó en esa cena un comportamiento muy correcto. Habló poco, se comportó muy bien. Parece que lo ha afectado mucho el papel en el programa The Apprentice. Tuvo tanto éxito, tanta popularidad con aquellas extravagancias de You're fired, está despedido, que como que se acostumbró al personaje y él cree todavía que está en la televisión haciendo eso. Pero para volver al tema, el Estrecho de Hormuz como lugar estratégico, no solamente desde el punto de vista del tránsito comercial, de ruta comercial antigua, porque es una ruta comercial muy antigua. Sí, realmente sí. Entonces, que por ahí incluso llegaron las cruzadas europeas, que tuvieron como 5 o 6 vías diferentes de llegada, pero todas atravesaban por ahí o cerca de ahí. Entonces, este lugar puede desencadenar los acontecimientos en el lugar, un disparo de los precios que ya están subiendo, pero un empeoramiento de la situación con el hundimiento de barcos, sobre todo norteamericanos o tanqueros con bandera norteamericana, podría provocar el ataque, por ejemplo, de un avión, de un barco de quinta flota de los Estados Unidos, que tiene su base en Bahrein, un país del Golfo también. Puede provocar que el precio se vaya a un margen entre 100 y 140 dólares, que ya ocurrió en el 2008. Entonces ahí fluye la economía. Le puede convenir a Venezuela. Bueno, le puede convenir a todos los países petroleros. A quienes no conviene es a nosotros. Ya hay un informe por ahí que creo que vi en CNN que listaba los países que serían más perjudicados por esta situación. Aparece la República Dominicana en tercer lugar, porque nosotros somos importadores netos de combustible y petróleo crudo, combustible terminado, y ese precio pone una gran presión sobre la economía dominicana y sobre el mundo. Puede ralentizar la actividad económica, provocar una especie de no de parálisis, pero de algo parecido. A eso iba a preguntarle, ese bloqueo del estrecho de Hormuz, si nos afectaría mucho en este año. Claro, si se dan las previsiones que hay de una guerra regional, que ya se ha regionalizado la guerra, con los ataques a las diferentes monarquías del Golfo, a las bases norteamericanas en esos lugares y en otros, como Chipre, por ejemplo, el asunto sería el siguiente: altos precios del petróleo, dificultad para conseguirse petróleo a los que dependen de él, específicamente de las naciones en el Golfo Pérsico. Recuerden que China es el principal comprador, pero no es el único. De ahí se nutren también Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, que es el sexto comprador. Antes fue el primero, pero Estados Unidos ya es autosuficiente con el fracking, con la tecnología del fracking. Estados Unidos ha logrado ser autosuficiente. De hecho, exporta cada día 6 millones de barriles de petróleo que no puede utilizar porque es petróleo ligero de Texas. Y la infraestructura norteamericana de las 801 refinerías que hay en Estados Unidos solamente pueden procesar, excepto una que está en California, pueden procesar petróleo pesado y ultra pesado, que va de Venezuela, México y Canadá. Entonces, Estados Unidos no compra mucho petróleo, pero todavía compra algo de petróleo.
sobre todo Arabia Saudita. El principal comprador del área es China, que le compra a casi todos, Casi tanto todos, sí. gas como Como petróleo. petróleo, sí. La ruta del estrecho de Hormuz es, por lo que tengo entendido, es una ruta de travesía como de 4 horas. La siguiente ruta alternativa es 9 horas más. El Cabo de Buena Esperanza. Ajá. Eso me imagino que va a tener una repercusión, porque no es lo mismo ir en taxi de aquí a la zona colonial que ir en taxi de aquí a Santiago, o sea, Claro, poniendo un ejemplo, ¿no? claro. Encarece totalmente Encarece los el costos. producto. Claro, porque tienen que sacar el petróleo. Por ejemplo, en el caso de Arabia Saudita, que parece que puede hacerlo y ha anunciado que lo hará, puede llevar el petróleo al Mar Rojo Ajá. y salir por el canal de Suez y llegar al Mediterráneo. Esa es una ruta más corta, pero para suplir otro mercado tendría que bordear África, pasar por Cabo Buena Esperanza, Terrible. lo cual encarece los costos porque agrega muchas horas de navegación. Es decir, que por todas partes habrá un perjuicio sobre todas las naciones como la República Dominicana que no producen petróleo. Yo le decía, por ejemplo, a un amigo, y creo que lo comentaba con usted anoche, que cada dólar que sube la factura Sí, petrolera a nivel mundial, cada dólar que sube el petróleo, le agrega la factura de la República Dominicana entre 50 y 60 dólares por barril. Y nosotros consumimos el año pasado 75.1 millones de barriles. Mucho. Entre petróleo crudo, que la minoría, que procesa el alambique que tenemos ahí, que llamamos refinería, y el petróleo, o sea, los productos terminados, los derivados del petróleo. Eso es mucho dinero. Entre estas cosas, por ejemplo, el año pasado, la República Dominicana importó en ambos renglones alrededor de 3.600 millones de dólares. Agréguele 1.400 millones de dólares en gas licuado de petróleo, agréguele 392 millones de dólares en gas natural licuado y agregue ahí lo que gastamos también en carbón para Punta Catalina. ¿Usted cree que esto se puede convertir en el epicentro global de la economía, señor Santiago? El problema del estrecho de Hormuz. del Bueno, el epicentro del gran terremoto económico mundial, sí. Ese podría ser el epicentro. Ahí se están jugando cosas que la gente no ve. No, porque es fácil iniciar, pero después para terminar. No, claro, es que primero la zona tiene el potencial de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, Wow. que ya está en curso. Es una Tercera Guerra Mundial híbrida, difusa, en donde se están enfrentando Estados Unidos, que comenzó con una guerra comercial en el gobierno de Obama. No la comenzó Trump, la continuó Trump, la profundizó y la siguió profundizando Joe Biden. La guerra comercial contra China, la gran fábrica del mundo, la gran potencia económica de hoy, Sí, realmente socio es así. de más de 160 países de los 193, socio principal y socio secundario de los que quedan. Es el gran socio comercial del mundo, la gran productora de manufacturas del mundo, la gran productora de tecnología, líder en 57 ítems o hitos tecnológicos de 64 en el mundo, y es la potencia que ya no es emergente, es la potencia que se ha establecido como una potencia comercial que marcha a convertirse en una gran potencia militar, porque ya tiene la armada más grande del mundo y tiene más de 300 Sí. bombas nucleares. No sabemos cuántas, pero se dice que se proponen, según información inteligente, llegar a 1.000 bombas nucleares y tiene cómo entregarlas. Sí, lo que pasa es que la gente de China no es fanfarronera. Sí. ¿Me Es la entiende? cultura. Claro. Es una cultura que no es fanfarronera. Una cultura y una civilización milenaria que sabe vivir, porque tiene parámetros morales, éticos, basados en el confucianismo de Confucio y en el taoísmo y otras filosofías tradicionales chinas que ponen en el centro del asunto la vida de los seres humanos en comunidad, el respeto,
por ejemplo, a los mayores, Claro. el respeto a los demás, el trabajo en conjunto, saben trabajar en equipo, no se distraen con vicios. Ellos son pro familia. Claro, son pro Yo familia. una vez, justamente en el barrio chino, indagué. Aquí tú sabes que en República Dominicana se tiene el gran mito del chofán, ¿verdad? Sí. Y ciertamente, fíjate qué curioso, cuando un familiar se muere, si nació aquí, lo entierran aquí. Pero si nació allá y la familia no tiene, en buen dominicano ellos hacen un serrucho, una colecta, y lo mandan a su sitio nativo. Por eso que no se ven entierros de chinos aquí, porque realmente todavía ellos no, No se los desprenden jóvenes de su que han nacido tradición. aquí no han tenido todavía la necesidad de hacer entierros, pero los que son adultos y mueren de vejez, si no tienen, no importa, la comunidad de ellos lo cargan entre todos y lo llevan, o sea, es algo como cultural, religioso por parte de ellos. Sí, con lo que quiero decir que realmente ellos son súper pro familia, o sea, son No, y de hecho súper unidos. utilizan el mismo mecanismo, un mecanismo parecido al que usan los judíos, las comunidades judías, para financiar nuevos proyectos de los miembros de su comunidad. Por eso acuden incluso poco a préstamos bancarios, porque entre ellos mismos se apoyan. Hacen, como dice el doctor, sus serruchos para apoyar pero eso es bonito. El negocio incipiente de alguien. Eso está muy bien. Claro, claro. Entonces, para concluir el tema del estrecho de Hormuz, señor Santiago, ¿qué conclusión usted le da a ese desastre que hay? Porque son una guerra, las guerras no se sabe ni quién gana ni quién pierde. Sí, al final sí se sabe. Cuando llegan al final. Sí, al final sí se sabe, Wendy, claro. Sí, de hecho. No creo, no. Sí. De hecho, siempre hay ganadores y perdedores en las guerras, siempre. En la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Porque de hecho, Inglaterra, Francia, la resistencia francesa y los demás países aliados de los Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron poco que ver. Porque los recursos, los hombres, las armas, el combate ahí en tierra, en el aire y en el mar, era una cuestión del ejército soviético y el ejército americano, que eran los que podían librar esa guerra. Al final, el gran ganador material fueron los Estados Unidos, porque fue quien le sacó provecho al plan Marshall, por ejemplo, a las inversiones en Europa y a todo lo que le vendió a los países en guerra. Y el gran ganador moral, la Unión Soviética, que perdió 27 millones de personas y liberó a Europa, porque la Unión Soviética llegó hasta donde marcaron Stalin, por los acuerdos de Yalta, Stalin, Roosevelt y Churchill. Bueno, tú vas a llegar hasta aquí. ¿A dónde? Hasta Polonia. Y hasta Alemania, hasta Berlín, y de Berlín para allá, pues imperaba la alianza occidental, liderada por Estados Unidos, y de Berlín hacia el este, la Unión Soviética. Y ese fue el reparto que se hizo en Yalta. Entonces, ¿usted cree que a nivel local en nuestro país, la economía, la canasta, todo va en... Definitivamente. En un cohete. Si esto se mantiene y los precios del petróleo llegan a donde se ha previsto que puedan llegar, cuando si esa situación sigue escalando, pues tendremos una situación difícil, porque eso va a generar inflación, no solamente en la República Dominicana, va a generar una gran inflación en todo el mundo, porque los combustibles son fundamentales para mantener marchando el mundo y porque se utilizan en el transporte y en la producción industrial y agrícola. En todo. Todo subirá. ¿Hasta dónde? No lo sabemos, pero va a ser mucho. Y en países con salarios mínimos tan deprimidos, salarios tan pobres, imagínense el impacto que la subida de la harina y por consecuencia del pan y de todo lo que depende de la harina, los aceites, la comida en sentido general, la canasta básica, eso va a subir muchísimo, muy probablemente, y los gobiernos tendrán que hacer recortes, examinar de nuevo sus planes, por ejemplo, para este año. Ya en lo local como gobierno, ¿usted cree que
que el gobierno está preparado para Honestamente, nadie para está ese preparado para eso. para ese cohete. Sí, nadie está preparado para eso. Lamentablemente. Bueno, No. Hanovi Sí, no no está está haciendo haciendo más mucha señal que un señal. Sí. mudo. Déjame añadirte algo. Yo estaba anoche viendo en la situación que está Cuba. Wow, Sí. Cuba. Y Cuba, al cerrarle la venta de petróleo, ¿m? es en bicicleta que andan. Y las únicas ventas que hacen es para mover vehículos para el turismo. Nadie más. En bicicleta y a pie. Terrible. No hay luz. No hay luz. La noche entera en apagón. O sea, es Donde caótico. faltan los combustibles, Sí, es caótico, falta caótico. toda la vida moderna. Así mismo es. Señores, vamos a una pausa y en breve retornamos nueva vez con el licenciado Santiago con otro tema. Ya volvemos.